Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. Con nosotros tenemos hoy al profesor Rafael Calderón, quien es el coordinador de Red ULA, director del Parque Tecnológico, así como también profesor agregado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad, así como la profesora Beatriz Sandia, quien es directora del Centro de Estudios Interactivos a Distancia y profesora titular de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Vamos a estar conversando con ellos, por supuesto, un tema muy interesante sobre las redes informáticas y educación a distancia. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Comentábamos un poquito fuera de cámara por dónde empezar el programa, ¿no? ¿En qué época la universidad abraza la idea de que era necesario acomodar las nuevas tecnologías, la información y la comunicación para el desarrollo de la universidad, Rafael? Estamos hablando aproximadamente de la década de los 80. Cerca del año 85 comienzan a darse algunos experimentos entre usuarios básicamente de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, y algunos usuarios de la Facultad de Ciencias. Comienzan a darse cuenta del potencial de estas herramientas. Finalmente introducen un proyecto al Consejo de Desarrollo, CDCHTA, y es financiado. Por allí arranca los primeros experimentos de la red, un poco unidos también con la creación del Parque Tecnológico, con la creación del Centro de Innovación Tecnológica, CITEC. Allí, esos son los primeros Ese es como el origen, ahí empezó a gestarse esa semilla. Y en el año 87 es que se aprueba el primer reglamento, la creación del Consejo de Computación Académica de la Universidad de los Andes. Hay un detalle allí importante. Históricamente, las redes computacionales, en la mayoría de instituciones, no me atrevo a decir en todas, nació y creció en el sector administrativo. Una diferencia importante en la Universidad de los Andes es que nació y creció en el sector académico. Posteriormente, se hace un servicio, digamos, para toda la comunidad y es acogido también por el sector administrativo. Pero comparando con muchas instituciones, nace en el sector académico. Eso yo creo que es lo que le da una diferencia importante a la red de datos de la Universidad de los Andes. Fuimos pioneros, Beatriz. En esos tiempos fuimos visionarios de que era necesario abrazar este concepto, traer esas tecnologías para el buen uso dentro de la universidad, ¿o ya había otra gente en el país que estaba desarrollando este tipo de cosas? En cuanto al uso de las tecnologías en la formación, en la educación como tal, fuimos realmente pioneros. Hacia el año 96 la Universidad de los Andes plantea ante el CNU la posibilidad de llevar a cabo el primer programa de posgrado completamente montado en línea, o sea, sustentado sobre las tecnologías de información y comunicación, que fue el posgrado en computación. Para aquel entonces la Universidad de Nueva Esparta ofertaba un programa de posgrado, pero la Universidad de Nueva Esparta era, vamos a decir así, como una sucursal del Tecnológico de Monterrey. O sea, el programa que ellos ofertaban no era propio de la Universidad de Nueva Esparta, era un programa, un llave en mano del Tecnológico Monterrey. Tan es así que nosotros fuimos precursores en el CNU, que cuando les llevamos el proyecto de un programa de estudios a distancia, dijeron, bueno, ¿y cómo evaluamos la factibilidad de esto si no tenemos un baremo para poder evaluar esto, ¿no? Y fuimos, bueno, realmente pioneros, tan es así que en el año 98 aparece el primer programa de posgrados completamente en línea en Venezuela, que era el posgrado en computación. En computación. ¿Seguimos con ese posgrado todavía? ¿Sigue en línea? ¿Es mixto? ¿Cómo anda eso? Ese posgrado sigue funcionando, se ofrece completamente en línea y de manera presencial también. Además, luego aparece en el año 2005, 2007, no recuerdo exactamente, la oferta de la primera carrera de pregrado completamente en línea, que es la carrera de Derecho. 2005, también fuimos, 2005, también fuimos pioneros en eso, no existía
ninguna universidad del país que ofertara una carrera de pregrado completamente en línea. Fuimos tan pioneros que todavía no tenemos eso aprobado, imagínate tú. Hay un lapsus administrativo que ya se corrigió recientemente, sí, y eso está en manos del CNU para la sanción definitiva. Estamos pidiendo que nos permitan egresar a la primera corte, a quienes felicitamos, por cierto, que terminaron hace unos meses los estudios, y va a ser la primera corte en el país de graduados de abogacía en derecho, a través de un programa a distancia. ¿Está capacitada la universidad? ¿Estaba capacitada en ese momento? O sea, teníamos el recurso tecnológico, hubo que estar inventando, innovando, atropellándonos para poder dar ese salto y crear una plataforma tecnológica eficiente y duradera. No, la plataforma estaba. La plataforma se adaptó, obviamente, pero no fue traumático. Quizás lo más duro fue la parte organizativa de toda esta experiencia, porque efectivamente pues no teníamos referencia a nivel internacional, pero no acá una referencia tropical. Pero la plataforma tecnológicamente estaba en capacidad de hacerlo. Y en cuanto al personal, quienes de una u otra forma hicieron posible eso, también tenemos personal formado. Tenemos personal formado. ¿Antes? Tenemos personal, tecnológicamente era una adaptación, era un servicio Claro. más que se montaba sobre la red. Insisto, lo duro allí fue la parte metodológica, la parte formal, implementarlo? educativa. ¿Cómo hacerlo? Exactamente, cómo hacerlo. Pero tecnológicamente era un servicio más que se montaba sobre Bien. la red, con algunos detalles, pero estábamos en capacidad. En cuanto a precisamente eso, a la parte organizacional, a la parte metodológica, cómo hacerlo, ya que estamos hablando de pioneros, fuimos también pioneros en eso. Tan es así que la misma Universidad de los Andes asesoró a otras universidades. Por ejemplo, podemos hablar de la Universidad Belloso, en el Maracaibo, estado sí, Zulia, en Belloso, Maracaibo, Chacín. a la misma Universidad Católica, con la creación, cuando nosotros definimos lo que debía ser desde el punto de vista organizacional, cómo debía la Universidad de los Andes concebir una estructura que apoyase todo lo que tuviera que ver con los estudios interactivos en línea. Cuando nosotros concebimos esa coordinación de estudios interactivos a distancia, asesoramos a la Universidad Belloso, asesoramos a la Universidad Católica Andrés Bello, y de ahí surgen sus unidades también de estudios interactivos a distancia, ¿no? Ahora, Beatriz, eso tiene que ser terriblemente complejo, extenuante, diría yo, porque cuando tú quitas el posgrado en computación, que a nivel de posgrado como que parecía un poco más fácil, la gente estaba un poco más acostumbrada, y a nivel de pregrado con esta carrera de Derecho a Distancia nos quedamos ahí, nos quedamos estancados. ¿Qué ocurrió? O sea, tuvimos 12 experiencias muy interesantes, muy productivas, y de repente ya no hicimos más nada. O sea, ¿qué afectó? ¿Qué nos frenó en ese momento? ¿Qué hace falta? ¿Y qué hace falta para relanzarlo? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es cuando quizás nosotros nos adelantamos a los tiempos. Eso sucede mucho. Quizás en su momento, hace más de 10 años atrás, casi ¿verdad? para 20, sí. Casi vamos para 20 casi. Mucha gente consideraba que era realmente una locura, una utopía, ¿no? Pero se sentaron las bases para que eso se diera de esa manera, y logramos realmente arrancar, como dice el profesor Anderes, con ese posgrado en computación, que quizás por el mismo hecho de que fuera la gente del área de tecnología, etcétera, era mucho más natural. Más natural. Pero fíjense que bueno, que con el posgrado, con la carrera de Derecho, que era completamente opuesto, un área donde nosotros consideramos que podía ser difícil en el sentido de convencer, sobre todo al personal docente, ¿verdad?, de que eso era factible, era posible, era fácil llevarlo a cabo, implementarlo, y nos dimos a la tarea y sí se pudo hacer. Considero que hubo un arranque y luego no se definieron realmente políticas institucionales que se plantearan esto como una prioridad, que esto fuese realmente un
más que un proyecto bandera, fuese realmente la visión hacia donde debía ir la Universidad de los Andes como tal, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, todas las otras áreas importantes, la cuestión tradicional, etc. Tan es así que en este momento, y lo comentábamos fuera de cámara, la educación en sí misma, la educación formal, en este caso particular la educación superior, no puede estar ajena al avance trascendental tecnológico y cómo incorporarlo en la educación. No hablando de educación a distancia, hablando de nuestra educación. Exacto, de la actividad común y corriente. La actividad cotidiana. Carmen. Profesor, vamos a hacer nuevamente una pausa y en breve entonces continuamos con el programa. Quisiera que habláramos en el segmento que viene un poco sobre esas nuevas experiencias que hay, no sé si en ingeniería, pero en el Vigía se están dando como algunos primeros pasos de integrar esa parte a distancia y presencial un poquito. Y la otra cosa es acerca de la teleinformación en Red ULA, por cómo estamos con la red, cómo hemos ido avanzando en el número de usuarios, algunos problemas que se han presentado, cómo vamos a trabajar entonces en la solución de los mismos. Hacemos una pausa y en breve continuamos.